Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de, en este caso, cálculo 3, donde vamos a hacer un ejercicio relacionado al teorema de Gauss o de la divergencia. El enunciado ya está en pantalla y dice lo siguiente: sea W el sólido encerrado por el cilindro de ecuación, esta ecuación, que se encuentra dentro de la esfera de radio 1 centrada en el origen. Considere el campo vectorial F, bastante feo, que está aquí en pantalla, definido para esta región. Determinar la siguiente integral de superficie, donde el dw igual a S está orientada positivamente, es decir, la normal apunta hacia afuera. El dw, en este caso, de donde se está evaluando la integral de superficie, es el borde que encierra el sólido W. O sea, ese es el, por así decir, el manto del volumen encerrado, que sería el sólido W. Este tipo de ejercicios pinta siempre para teorema de Gauss. Cuando uno ve integrales de este tipo, de superficie, uno siempre tiene que verificar si es que se puede utilizar el teorema. Ya sabemos que el teorema tiene que cumplir cierta hipótesis y si se puede, probablemente el ejercicio sea así y no de otra manera, porque solamente observar el campo vectorial F es feísimo. O sea, si uno quiere resolver esta integral, que como la superficie, en este caso de W, es un cilindro que está acotado por la esfera de radio 1. Eso quiere decir que son tres superficies. Entonces son tres integrales de superficie. Cada una habría que parametrizarla y evaluar el campo en esa parametrización, y este campo es asqueroso. Por lo tanto, esto pinta para teorema de Gauss. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser enunciar este teorema. Para que este teorema funcione, debe cumplir la hipótesis de que S sea una superficie cerrada de R3. Cerrada, esto es muy importante, cerrada. Y F sea un campo vectorial de clase C1. Obviamente S tiene que ser una superficie seccionalmente suave y orientable. Y además, esta superficie debe estar orientada por la normal exterior. Recordemos que, por ejemplo, si uno tiene una esfera, pero que me quede como esfera, ya algo se entiende, podemos orientar exteriormente de esta manera. El vector, sabemos que es radial, el vector normal de una esfera. Y además, tiene otra normal, que es la normal que en este caso tendría la misma dirección, pero sentido contrario. Ambas normales son válidas, pero para este teorema utilizaremos siempre la normal exterior. Ahora, no nos preocupemos de S porque ya sabemos que en este caso S, que es de W para nuestro ejercicio, es una superficie seccionalmente suave y orientable que está compuesta de tres superficies, que sería la parte de arriba del cilindro, que no, o sea, la parte de arriba de la esfera, perdón, que acota el cilindro, y la parte de abajo que acota el cilindro, ¿no? Más el manto del cilindro. Ahora tenemos que preocuparnos si F es un campo vectorial de clase C1 sobre el interior de la superficie. Por lo tanto, volvemos al enunciado y nos damos cuenta de que este campo vectorial está definido para esta región, perdón. Aquí hay un valor absoluto de 2 más I más Z, que es exactamente lo que está aquí. De hecho, esto puede ser ignorado, el valor absoluto, y simplemente quitarlo, el valor absoluto. Pero no va a afectar al ejercicio para nada. En este caso, el campo vectorial son puras funciones de clase C1 en esta abierta. Este logaritmo es continuo y también derivable. Y además su derivada va a ser continua en esta región. Al igual que todas estas funciones. Por lo tanto, este campo sí es de clase C1 en esta región. Y en particular en la región que envuelve el cilindro y la esfera de radio 1 centrada en el origen. Si nos vamos acá al graficador, puse las superficies. Puse tres superficies. Este cilindro azul, que es el cilindro de radio 1 medio, centrado en el 1,0, con Z libre. Y tenemos la esfera de radio 1 centrada en el origen.
la superficie ascendente sería esta, que es el de aquí, esta superficie, que son como las partes de arriba de nuestro sólido W, que el sólido W sería lo que encierra el cilindro y está dentro de la esfera también. Y también puse el siguiente plano, 2 más i más z igual a 0. Este es el plano 2 más i más z igual a 0. Como decía el enunciado, en este plano se define el campo vectorial. O sea, con este plano se define el campo vectorial porque para los mayores que 0, 2 más i más z mayores que 0, se define el campo vectorial. Entonces sería la región que está sobre este plano. Si nos damos cuenta, tomamos un punto cualquiera, por ejemplo el 0,0,0 del origen, cumple con estas condiciones, que sería 2 más 0 mayor que 0. Por lo tanto, es toda esta región en la que está definido el campo vectorial F. Y además, en particular en el sólido W, dentro del cilindro y de la esfera, el campo vectorial es de clase C1. Está bien definido, por lo que no hay problema si vamos a utilizar el teorema de Gauss con el campo vectorial. Espero que esto le haya servido para poder observar el ejercicio de una mejor manera y darse la idea de cómo son este tipo de ejercicios. Sabemos que en el certamen uno no tiene la ayuda para hacer este tipo de cosas, pero aquí con un graficador las cosas quedan mucho más claras. Volviendo entonces al ejercicio, se cumple esto. En este ejercicio se cumple esto también. Ya determinamos que el campo es la CC1 y que no hay problemas con la superficie y el interior de lo que encierra el borde de W. Por lo que nuestro ejercicio vendría siendo resolver esto. Esto es lo que queremos calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el teorema de Gauss. Aplicamos el teorema de Gauss y tenemos que resolver esto ahora. Por lo que, ¿cómo calculamos la divergencia? El operador nabla, que es el que está aquí, definido de esta manera, en coordenadas cartesianas. Recordemos que el operador nabla así se define en coordenadas cartesianas y en otros sistemas coordenados no es así. Así que esto es coordenadas cartesianas. Esto vendría siendo el unitario y gorrito. Este es el vector unitario en la coordenada y este en la coordenada z. Este es un operador y aparecen muchas cosas relacionadas con el cálculo. Y una de sus operaciones es la divergencia, que es exactamente esto. Es como hacer nabla punto del vector, o sea, el campo vectorial F. ¿Y en qué consiste esto? Divergencia. Esto consiste en derivar la primera componente del campo vectorial F, con respecto a la primera componente del sistema, que sería X, más la segunda componente del campo vectorial derivado con respecto a la segunda componente del sistema. Por lo que así y también con la tercera. Por lo que así nos resultaría en este caso. ¿Y esto qué es igual? La primera componente se deriva con respecto a X, por lo que acá queda un 2X más esto que no depende de X, por lo que esto es 0. Y también tenemos lo mismo. Esto no depende de X, de Y, por lo que su derivada va a ser 0. Y tenemos el menos 2xy, por lo que la derivada es lo que acompaña la y, en este caso menos 2x, más este 3, que acompaña la z, menos la derivada de este que también es 0, por lo que simplemente nos queda un 3, ya que este 2x con este menos 2x se van a cancelar, y la divergencia de f es igual a 3. Si nos damos cuenta, la divergencia de f entrega un escalar, no es así como el rotor de f que entrega un vector nuevo. En este caso entregaría un nuevo campo vectorial. Aquí tenemos las superficies que definen el problema. Dicho esto, ya podemos intentar integrar el volumen. Para esto intentaremos dejar una variable en función de otras.
Estas son las superficies que definen el problema, que en este caso es la esfera de radio 1 centrada en el origen, y el cilindro de radio 1 medio centrado en el 1 medio, 0. Entonces, aquí no aparece Z, por lo que Z se tiene que despejar de esta sí o sí. Naturalmente podemos utilizar coordenadas cilíndricas para poder despejar el cilindro de una forma inteligente, o la mejor forma, mejor dicho. Y esto quedaría en función del radio. Z podríamos despejarlo en función del radio de las coordenadas cilíndricas. Entonces, para resolver esta integral vamos a hacer este cambio de variable, que son las coordenadas cilíndricas que todos conocen. Pero vamos a hacerle un ligero cambio. Aquí sabemos que R, que viene siendo como un radio, es mayor o igual que 0. Z pertenece a los reales, para que cubra todo el espacio. Y por último, el cambio va a ser que θ no va a empezar en 0, sino va a empezar en menos pi medios. Y llegará hasta 3 pi medios. Lo que vendría siendo lo siguiente. Si uno tiene los ejes coordenados así, por ejemplo, si uno está viendo una circunferencia o un cilindro en el espacio, si uno estuviera sobre el eje Z y mirando hacia el origen, por ejemplo, lo que uno vería sería esto. Y para parametrizar esto, siempre uno usa este cambio de coordenadas, que son, por así decirlo, en 2 dimensiones son las polares, y el Z igual a Z, vendría siendo que abarque todos los puntos del espacio. Pero ahora nosotros estamos cambiando el ángulo, ya no va de 0 a 2 pi, sino vamos de menos pi medio a 3 pi medio. Esto es lo mismo, sí, porque el ángulo empezaría en esta parte del eje. Si se dan cuenta, nosotros antes empezábamos en el 0. Como empezaba en el 0, nosotros contábamos el ángulo desde aquí. Y en ese sentido, en anterior. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que nosotros vamos a empezar a medir el ángulo desde esta parte. Así. En este caso, el ángulo de 0 seguiría siendo el 0. Porque cuando θ vale 0, esto vale R. Y esto vale 0. Aquí, eso es lo que estamos haciendo. Se van a dar cuenta más adelante por qué hice esto, aunque no cambia el ejercicio. Es exactamente lo mismo. Entonces, para evaluar esta integral, cuando uno hace un cambio de variable, siempre se requiere el jacobiano del cambio de variable. En este caso, el jacobiano sabemos que es de la matriz jacobiana, es el determinante, que contiene las derivadas parciales de las coordenadas viejas con respecto a las nuevas. Y no lo voy a hacer, pero sabemos que el determinante de esto es R. O sea, estas coordenadas son un clásico. Se lo deberían saber. Pero yo creo que en un certamen no es necesario que las calculen. Si es que el ejercicio, por ejemplo, es de esto. A menos que sea un cambio de variable no conocido. O sea, no usual, porque estas coordenadas son bastante utilizadas. No solamente en cálculo, sino prácticamente en todo lo que tiene que ver con este tipo de integral. Entonces, si no se lo saben, lo pueden calcular. Simplemente el determinante dirían esto con respecto a R, esto con respecto a θ, con respecto a Z, y así con todas las variables. Y simplemente sacan el jacobiano y debería darles R. Para calcular esta integral, entonces, ya anunciar el cambio de variable, intentemos despejar de estas ecuaciones estas variables nuevas en este caso. Si desarrollamos esta ecuación, resulta lo siguiente. Este x cuadrado sale de aquí, y aquí sería un menos un medio por 2 por x. Sería esto. Más esto al cuadrado es un cuarto. Más y cuadrado igual a un cuarto. Este es un cuarto, con este un cuarto se pueden cancelar. Simplemente va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a x.
Y aquí, si se dan cuenta, podemos simplemente llegar y cambiar estas coordenadas y nos queda de una manera natural. X cuadrado más y cuadrado vendría siendo r cuadrado más coseno de teta cuadrado más r cuadrado más seno de teta cuadrado, que se puede factorizar por r cuadrado, y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y acá vendría siendo esto que tenemos aquí. ¿Y qué resulta aquí? Exactamente esto. Por lo que esta igualdad define el cilindro que teníamos aquí. Pero ¿para qué valores de teta? R es siempre mayor que 0, por lo que teta debe estar entre pi medios y menos pi medios. Entre esos valores, el coseno es positivo. Y ahora, la siguiente superficie, que es la otra ecuación que define el problema, viene de aquí. X cuadrado más y cuadrado es simplemente r, y z cuadrado es z cuadrado. En el cambio de coordenadas z sigue siendo z. Entonces aquí simplemente uno tiene z igual a más menos la raíz de 1 menos r cuadrado. Y aquí están las dos tapas de la esfera que definen z en función de r. Y con r igual coseno de θ tenemos listo la integral, por así decirlo. Aquí tenemos las ecuaciones que definen nuestra superficie, otra vez. Entonces ahora podemos expresar nuestra integral triple. Y los límites de integración los vamos a revisar ahora. El de θ ya lo teníamos de antes. Vamos a integrar al último θ. Es de menos pi medios a pi medios. Aquí le voy a poner de θ. Ahora, esta superficie define una circunferencia en el plano x, y. Si tenemos este plano, lo que ya queda como plano, la circunferencia que define r igual coseno de θ es esta circunferencia. Aquí alcanza su valor más alto en x, que es 1, cuando θ es igual a 0. Recordemos que θ es el ángulo que se mide con respecto al eje x y varía en ese sentido. Por lo que θ igual pi medios vendría siendo r igual a 0, si se dan cuenta. Al igual que r igual a menos pi medios, que sería r igual a 0, que sería el ángulo así. Ese ángulo. Por lo que es lógico pensar que r tiene que ir de entre 0 y coseno de θ, ya que tiene que abarcar todo lo que está dentro de la circunferencia también. R va a variar entre 0 y coseno de θ. Y por último tenemos a z, que es simplemente lo que está en pantalla. No más, no se puede hacer nada más. Pero en este caso se puede separar en dos raíces, por lo que esos son los límites de integración. En este caso uno será la raíz positiva y el otro será la raíz negativa. Y con esto tenemos los tres límites de integración. Y por último falta el valor absoluto del jacobiano. Ya les dije que el jacobiano es igual a r, y el valor absoluto de r sigue siendo r, porque r en las coordenadas cilíndricas es mayor o igual que 0. Entonces aquí este valor absoluto del jacobiano de la transformación simplemente le colocamos r. Espero que se vea ese amarillo. R. Y esta es nuestra integral que vamos a calcular. Entonces, 3 veces la integral del volumen es igual a 3 veces la integral que acabo de poner que acabo de escribir, y aquí lo pongo en pantalla más bonito.
Simplemente comenzamos integrando en z en el orden que ya habíamos puesto. Y esta es una integral bastante sencilla la primera. Simplemente este menos este. Porque no hay nada aquí, no hay ninguna z aquí. Simplemente la integral de z. Y resulta esto. Ahora hay que integrar con respecto a r. O sea, esta es la integral que tenemos que hacer. Y ya las cosas se empiezan a poner más feas. Utilizando el siguiente cambio de variable, u igual a 1 menos r cuadrado, tiene que el diferencial de r es reemplazable por esto. El diferencial de u queda en función del diferencial de r de esta manera. Y simplemente colocamos aquí un igual menos la integral de u de u. Y esta es una integral mucho más fácil de hacer. Es menos 2 tercios de esto, la raíz cuadrada de u. Esta es una integral ya que todos saben hacer, que es menos 2 tercios la raíz de u elevado a 3. Más una constante de integración, importante. Perdón. Entonces, volviendo a la variable original, simplemente u es 1 menos r cuadrado y nos queda esto. Más una constante de integración. Ahora basta con evaluar este resultado en los límites coseno de teta y 0. Entonces nos queda esto y aquí, ¿qué nos quedaría? Un menos 2 tercios por esto evaluado en coseno de teta. Aquí quedaría un 1 menos coseno de teta cuadrado. Esto lo reemplazo por seno cuadrado, el 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces nos quedaría seno cuadrado de teta bajo la raíz cuadrada es un valor absoluto y eso está elevado al cubo. Es el valor absoluto de teta evaluado, el valor absoluto de teta al cubo. Y sabemos que la multiplicación de valores absolutos es el valor absoluto de la multiplicación, así que podemos simplemente considerar que esto va a ser igual a el valor absoluto de seno cubo de teta. Y cuando evaluamos esto en 0, quedaría un más 2 tercios por la raíz de 1 menos 0. En este caso sería la raíz de 1, 1 elevado a 3 sigue siendo 1, por lo que este es el resultado. Exactamente lo que teníamos aquí. Aquí me faltó un valor absoluto, perdón. Entonces seguimos y tenemos que desarrollar ahora este integral que es la parte más fea del ejercicio, pero ya está casi hecho, si se dan cuenta. Lo peor ya pasó, creo. El ejercicio ya está. Simplemente realizar este cálculo y termina. Y la mayor piedra del ejercicio era este valor absoluto. Y si se dan cuenta, ¿qué pasa si este valor absoluto no hubiese estado? Y no se hubiesen dado cuenta, el ejercicio cambiaría muchísimo. Ya que una integral de una función como esta, seno cubo, es una función impar. Una integral de este tipo sobre una función impar es simplemente 0. Ya que hay igual área positiva que área negativa para el otro lado. Si se dan cuenta de eso, simplemente no la hacían. Pero esto no es así porque hay un valor absoluto. De hecho, esa es como la mayor trampa del ejercicio, según yo. Ahora, tenemos que realizar esto entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente multiplicamos este 3 con esto que está aquí. Y nos queda menos 2 por esta integral. Más 2 con este menos que está aquí. Y este menos se transforma en un más. La integral de pi medio a menos pi medio de teta. Esta es muy sencilla. Simplemente es teta evaluado entre pi medio y pi medio. Y sería pi. Entonces aquí está la integral. Este valor
Ese valor corresponde a esta integral. Y esta integral la tenemos que separar en dos, ya que tenemos un valor absoluto aquí. Y ahora tenemos que calcular, si se dan cuenta, solo una integral. Para ello consideremos lo siguiente. Esta integral, si se dan cuenta, es lo mismo que calcular la integral de seno cubo de teta. Y con esto vamos a hacer integral por partes. Entonces vamos a derivar la función seno cuadrado de teta y vamos a integrar seno de teta de teta. Entonces lo voy a poner aquí. Es usando la integral esa de la vaquita, la que todos conocen. Esta sería nuestra función u y esta sería el db. ¿Y qué nos queda? Nos queda esto. Y con esto, ahora vamos a transformar esto en 1 menos seno cuadrado. Con este cambio queda así. Y simplemente desarrollar esto, con este sería un 2 seno de teta. Y multiplicamos el seno cuadrado y resulta un seno cubo. Por este 2, y con este menos queda un menos 2. Lo que teníamos aquí entonces, que es exactamente lo que teníamos en la diapositiva anterior. Y este menos 2, la integral de seno cubo, simplemente puede pasar hacia el otro lado y se van a juntar en un mismo término. Y va a quedar un 3 aquí. Y este 3 va a pasar dividiendo, ya tenemos el resultado de la integral, que es este. Y con este resultado podemos ya terminar nuestro ejercicio de la siguiente manera. Evaluamos esta, y acá algo muy importante, me faltó la constante de integración. No olvidar ese detalle, especialmente si están en un certamen de cálculo. Entonces aquí evaluamos esta integral en este intervalo, menos pi menos a 0. Aquí, si lo evaluamos en 0, seno de 0 cuadrado 0, y este menos 2 coseno de 0 sería un 1, y con este menos 2, entonces queda un menos 2 por 1 partido 3 y queda un menos 2 tercios. Y en menos pi medios, si se dan cuenta, aquí quedaría un más seno cuadrado de pi medios por coseno de pi medios, que es 0. Así que este término lo va a anular. Y aquí sería un menos 2 coseno de menos pi medios, que es 0 también. Por lo que solamente queda el término menos 2 tercios. Y para esta integral es el mismo procedimiento, pero con el intervalo de 0 pi medios. En el caso cuando teta es igual a pi medios, queda menos seno cuadrado de pi medios, que es 1 por coseno de pi medios, que es 0. Por lo tanto aquí queda un 0 y menos 2 coseno de pi medios también es 0. Y cuando hablamos en 0 cambiamos los signos y nos queda más seno cuadrado de 0, que es 0 por lo que este término igual va a morir, más 2 coseno de 0, que es 1. Por lo tanto queda más 2 partido 3. Y aquí está el resultado 2 partido 3. Y ahora solo basta en evaluar lo último, que es lo que teníamos antes. Esto, por si no se acuerdan, era 3 veces la integral de volumen sobre W. Y esto era nuestra integral de superficie cerrada de F por el vector unitario de S sobre el borde de W. Entonces, aquí está el resultado de nuestro ejercicio y aquí sería un menos 2. Si no se acuerdan, esto está justo atrás y es igual a 2 tercios más 2 veces esto, que era igual a menos 2 tercios. Y no olvidar el más 2pi que teníamos de antes. Esto entonces es un menos 2 por 2 tercios, menos 4 tercios. Aquí es exactamente lo mismo, por lo que se suman y queda un menos 8 tercios. Entonces nuestro resultado va a ser menos 2pi, perdón, 2pi menos 8 tercios.
Aquí está. Y ahora lo tengo escrito más bonito, por si lo quieren de esta manera. Aquí está nuestro resultado y con esto terminamos el ejercicio. Entonces espero que esto les haya servido para poder practicar el teorema de Gauss. Ya saben, cualquier duda que tengan de un ejercicio así, al Discord, nosotros nos vamos a encargar lo antes posible. Y espero que les haya servido. Nos vemos en otra entrega de estos videos.